tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Tenemos poca gente hoy, parece, en la clase. Apenas 13 alumnos, por lo que estoy viendo acá. ¿Se me escucha bien? Voy a colocar el chat acá, a ver si alguien me escribe si se está escuchando bien cuando hablo. Sí, gracias, Denise. Gracias. Gracias, Ariadna. Bueno, muy bien. Nos vamos acercando al final de la cursada, como quien no quiere la cosa, ¿no? Este, con, con gran velocidad. ¿Mm? Estamos hoy prácticamente en la última semana de clases. La semana que viene tenemos 2 días feriados, el lunes y el martes, y la única clase que va a haber la semana que viene es la del día miércoles, de acuerdo al cronograma como lo tenemos previsto, que va a ser una clase que va a dar el titular, el doctor Ladibarra, con los últimos temas, y además para cerrar la cursada de este año. No sé si les han comentado, estaba previsto el parcial el día jueves, como el doctor no va a estar en la zona, lo vamos a pasar para el día viernes 11 al segundo parcial y el recuperatorio va a ser una semana después, es decir, el viernes 18. Pero bueno, nos quedan entonces la clase de hoy, un par de clases más esta semana y una clase la semana que viene y se termina la cursada de nociones elementales del derecho civil de este año. En una cursada típica que ha sido virtual, no sé qué pasará el año que viene, pero bueno, esta ha sido realmente atípica y nos ha representado un desafío para todos nosotros. Vamos a hablar un poco de la unidad 15 hoy. Creo que el doctor Leal Ibarra ya comenzó con esta unidad que tiene que ver con los vicios del acto jurídico. ¿Alguien me confirma, por favor, si es así? En ese caso, el doctor Leal Ibarra debe haber dado ya el vicio de lesión. ¿Puede ser? Sí. Sí, doctor, dio lesión. Ok, gracias. Gracias, Marcia. Oriana también, ahí me confirma. Bien, bien. Estos vicios que comienzan a estudiarse en la unidad 15 son vicios distintos a los que hemos visto en el momento que afectaban a la voluntad de los sujetos que celebraban el acto jurídico. Ustedes recuerdan que en algún momento hablamos de la teoría general del acto voluntario, analizamos las condiciones internas de la voluntad, internas o psicológicas, es decir, discernimiento, intención y libertad, y por supuesto la otra condición necesaria para que el acto se repute de tal carácter, es decir, voluntario, que tenía que ver con la declaración externa, la manifestación de esa voluntad del sujeto, ¿verdad? Y dijimos en esa oportunidad que esas condiciones internas, al menos en rigor de verdad, la intención y la libertad, puesto que el discernimiento en realidad no es susceptible de estar viciado, si no puede o no estar, pero dijimos que la intención y la libertad podían estar viciadas por la ignorancia, error o dolo, en el caso de la intención, y por el vicio de violencia, cuando hablamos de la libertad. En esa oportunidad estudiábamos los vicios de la voluntad. En este caso estamos hablando de otro tipo de vicios que afectan el acto jurídico en sí. ¿Por qué digo que no afectan la voluntad? Bueno, porque los sujetos intervinientes en estos actos jurídicos obran voluntariamente, es decir, no tienen la voluntad viciada. Lo que sucede es que el que está afectado es el propio acto. Por eso se suele hablar, cuando se hace referencia a estos vicios del acto jurídico, de vicios de la buena fe. Y bueno, claro, el tratamiento comienza con el vicio de lesión. Ustedes ya seguramente, como me estaban confirmando, lo estudiaron con el doctor Leal Ibarra, aquella desproporción
que se produce en la celebración de los actos jurídicos bilaterales, y onerosos, en los cuales una de las partes obtiene, por supuesto a través de la explotación, el aprovechamiento, una ventaja evidentemente injustificada y desproporcionada en relación a lo que recibe, ¿no? Esto ustedes ya lo estudiaron por supuesto los elementos objetivos y subjetivos que componen la lesión, las posibilidades de, bueno, interponer una acción de lesión justamente frente a el perjuicio que evidentemente sufre una de las partes derivada de esa desproporción de la cual estamos hablando, ¿no? Más allá del daño que puede interponerse como una acción autónoma, más allá de la desproporción, digo, y del problema que deriva de la cuestión patrimonial, si además hay un daño probado, bueno, podrá reclamarse el resarcimiento que corresponde. ¿Alguien tiene alguna duda de ese tema, el tema de la lesión? Si alguien tiene alguna duda, me la puede preguntar, no hay ningún problema. Recuerden, el elemento objetivo de la lesión tiene que ver con la desproporción de las prestaciones, que es injusta, desde luego, evidentemente injusta, y el elemento subjetivo, bueno, se divide doctrinariamente, didácticamente se ha dividido entre el elemento subjetivo del lesionante, por la explotación de la otra parte, y el elemento subjetivo del lesionado, que bueno, puede venir dado por el estado de necesidad, por la debilidad psíquica, y por qué más, a ver, alguien que me lo diga, a ver si me están escuchando, o estoy hablando solo. Necesidad, debilidad psíquica, ¿y cuál es el otro? Inexperiencia. Inexperiencia, muy bien, muy bien. ¿Quién me lo dijo? Rocío. Bien. Inexperiencia, recuerden, ¿por qué estudiamos? Yo siempre los trato de alguna manera, si se permite el término, bajar a la realidad. ¿Por qué estudiamos este tema de la lesión? Bueno, el día de mañana ustedes van a estar sentados en un estudio jurídico y eventualmente puede aparecer una persona que de alguna manera se dio cuenta que lo embromaron, para decirlo así en términos coloquiales, ¿no? Criollos. Lo embromaron porque celebró un acto jurídico y lo que recibió no tiene nada que ver con lo que entregó. Y entonces, bueno, puede ser justamente porque haya habido un estado de necesidad, una experiencia o una debilidad psíquica, como dice ahora el Código Civil y Comercial. Antes lo definía de otra manera, lo definía como ligereza en el Código de Vélez, ¿no? Lo que podía dar lugar a una interpretación errónea del término ligereza. Por ahí algunos lo podían interpretar como que se había obrado muy rápido, sin pensar, pero no, en realidad esa ligereza tenía que ver con el mismo concepto. Lo que pasa es que ahora está mejor explicado, cuando o mejor definido, mejor dicho, cuando se menciona en el código la debilidad psíquica, ¿no? Una persona que por ahí tiene una leve discapacidad, digamos, ¿no? Entonces, claro, puede pasar que el día de mañana alguien aparezca en el estudio, bueno, porque se dio cuenta en algún momento de que lo habían embromado, como dije recién yo, ¿no? Y bueno, ustedes como abogados, comprobada que se dé esta situación, podrán interponer una acción de lesión. Si la actividad en tribunales de ustedes va a consistir en interponer una acción de lesión, donde pueden pedir la nulidad del acto o un reajuste equitativo de la prestación, digamos, para que se lleve la cuestión a valores que tengan equidad. Me refiero a que el negocio jurídico otorgue el mismo beneficio para uno y para el otro contratante, aproximadamente, ¿no? Que entre dentro de los cánones normales de lo que podría haber sido ese negocio desde el punto de vista patrimonial.
¿verdad? Bien, bueno, ustedes saben que la otra parte puede ofrecer, aunque ustedes demanden por nulidad, puede ofrecer un reajuste, pero si ustedes demandan por reajuste, el otro no puede ofrecer la nulidad. Seguramente el doctor Lalibarra les ha dicho que la acción tiene una prescripción de 2 años. Él siempre ha criticado esta reducción de tiempo de prescripción de la acción, que en el código de Vélez era de 5 años, y bueno, ahora se ha reducido a 2. Puesto que a veces no es tan simple que una persona que ha sido perjudicada, lesionada a través de un acto jurídico de estas características, pueda advertirlo. Entonces, a él le parecía más adecuado, y le parece más adecuado, el tiempo de prescripción, el plazo previsto en el código anterior, en el código de Vélez. Les reitero, era de 5 años y ahora es de 2. Todo esto ustedes seguramente lo charlaron con Javier ya. Simplemente era un recordatorio del tema de la lesión, como el primero de los vicios de los actos jurídicos que se estudia en esta unidad, ¿no? Bien. Una vez más, y bueno, como también ahora en el tema que vamos a ver, en uno de los 2 vicios tiene que ver la cuestión de la nulidad como remedio frente al vicio, les reitero de alguna manera algunos conceptos básicos de las nulidades. Siempre yo digo que tal vez la nulidad que se estudia al final de la cursada, en la parte general de Derecho Civil, en la llamada Elementos de Derecho Civil, la teoría de las nulidades debiera ser un objetivo de un estudio anterior, no ya en las postrimerías de la cursada, cuando estamos finalizando, prácticamente como último tema. ¿Por qué? Porque hay muchos institutos que tienen que ver con la declaración de nulidad como remedio, y que se estudian en forma previa, se hace referencia en el estudio al tema de la nulidad, pero el alumno no sabe lo que es la nulidad. Es decir, no lo ha visto todavía. Entonces, creo que por ahí sería mejor que el tema de la nulidad se viera antes. Es decir, al principio de la segunda parte de la cursada, cuando empezamos a estudiar ya la teoría general de los hechos y los actos jurídicos, yo creo que ni bien hacemos la primera definición que tiene que ver con los mismos, y llegamos a lo que es el acto jurídico, cómo se conceptúa, digamos, qué clasificación tiene, las modalidades y demás. Bueno, en ese punto, antes de entrar ya a lo que sería la teoría general del acto voluntario, habría que dar la parte de nulidad, me parece a mí. Porque recién, bueno, hablábamos del tema de la lesión, recordando algunos conceptos que se han visto, y hacíamos referencia a que la acción de lesión puede perseguir que se decrete la nulidad del acto jurídico viciado. El lesionado es el que va a interponer, lógicamente, el legitimado, ¿verdad?, ¿no?, para interponer la acción. Pero, ¿qué quiere decir que pide la nulidad? Quiere decir que pide al juez que dicte una sentencia en la cual se establezca una sanción legal, que esto es lo que es la nulidad, no es una sanción. Y digo legal porque el único origen de las nulidades está en la ley, está en la legislación, está en el Código Civil y Comercial. No hay nulidades judiciales, no hay nulidades, es decir, que puedan ser establecidas por el juez, inventadas. No hay nulidades convencionales, es decir, que puedan surgir de un acuerdo de las partes que deciden que tal cosa es nula porque quieren ellas, o anulable. Lo que hay son nulidades legales, están predeterminadas en la ley. Por eso, cuando hablamos de la nulidad, decimos que es una sanción legal. ¿Y qué hace esta sanción? Bueno, esta sanción lo que hace
es privar de los efectos propios al acto jurídico. Cuando nosotros estudiamos la noción del acto jurídico, dijimos que, si en su definición, dijimos que tenía un fin inmediato. El fin inmediato era producir efectos jurídicos, efectos de derecho. A partir de la celebración del acto jurídico, dijimos, nacen en forma inmediata, es decir, desde su génesis, desde su celebración, derechos y obligaciones para las partes que intervienen en el negocio jurídico, ¿verdad? Esto ustedes ya lo saben. Entonces, la sanción legal priva al acto jurídico de producir estos efectos. Esto vuelve al inicio la cuestión. Se retrotrae al principio y no se producen los efectos del acto jurídico. Es decir, si yo declaro la nulidad de una compraventa, la compraventa no se realizó. Volvemos al principio, como que nada pasaba acá. ¿Se entiende? ¿Y por qué se va a decretar la nulidad de un acto jurídico? Bueno, porque ese acto jurídico tiene un vicio. Ya, vuelvo a repetirlo. Ya estudiamos el tema de los vicios de la voluntad, por ejemplo. Recuerden ustedes que cuando estudiamos los vicios, no todo error provocaba la nulidad, no todo dolo provocaba la nulidad, ¿se acuerdan de esto? Tampoco, no todo tipo de violencia provocaba la nulidad. Recuerden que había un error que podía ser excusable, que versaba sobre los elementos esenciales. Este error esencial, precisamente, era el que podía provocar la nulidad. No el error accidental, tampoco el error de derecho, desde luego que es inexcusable. Hablamos de un dolo también, de un dolo principal o esencial, que era el que era nulidificante, que tenía efecto nulidificante, que tenía que tener ciertas características. ¿Se acuerdan? Grave, determinante del acto, provocar un daño importante y que no tenía que ser recíproco. Todas estas cuestiones las hemos visto. En el caso de la violencia moral, particularmente, que se traducía en una amenaza, esta amenaza tenía que crear un temor fundado de provocar un mal grave e inminente en la persona del amenazado, ¿no? Entonces, estas cuestiones siempre las tienen que tener en cuenta. Pero el vicio que también puede estar en los actos jurídicos, como estamos estudiando ahora, que no es propio exclusivamente de la voluntad del sujeto, este vicio tiene que estar presente en la génesis. Es decir, en el momento de la celebración del acto. Ni siquiera en la etapa primigenia, es en el momento de la celebración. Cuando el acto jurídico nace, cuando se celebra, es en ese momento que tiene que verificarse la existencia del vicio. No podemos hablar de una nulidad por un vicio sobreviniente. Estamos hablando de un acto jurídico viciado en el principio. Entonces, bueno, podemos ensayar una definición de la nulidad como la sanción legal que priva de sus efectos propios al acto jurídico en virtud de un vicio que debe estar presente en el momento de la celebración. Esa es la mejor definición de nulidad. Entonces, volviendo al tema, el tema de la lesión, bueno, tenemos esta desventaja patrimonial injustificada y desproporcionada, y entonces lo que hace el lesionado es decirle al juez, mire, yo quiero que me anule esto, porque a mí me embromaron, se los digo así en términos absolutamente coloquiales, ¿verdad? Pero esta es la realidad. Mire, no me di cuenta, pasó esto, o yo me encontraba en un estado de necesidad, o se aprovecharon de mí, de mi inexperiencia. Entonces mire, señor juez, yo lo que quiero es que esto se anule, quiero que volvamos para atrás, como que esto no pasó.
¿Mm? Con él se aprovechó de mí. ¿Me comprenden? Quiero que usted decrete la nulidad de este acto jurídico que yo celebré y en el cual alguien se aprovechó. ¿Mm? Ahora, ir a decirle al juez, necesito que usted me anule este acto jurídico, requiere darse cuenta que uno lo han embromado, ¿no? Y las circunstancias a veces pueden variar, ¿eh? Hay circunstancias de tiempo, de lugar, culturales, los usos y costumbres, en fin, hay un montón de circunstancias propias del caso particular que pueden llevar a que la persona no reaccione a tiempo. ¿Mm? Y entonces por eso es que, reitero, Javier critica, yo considero con mucha razón, la cuestión del plazo de prescripción reducido en el Código Civil y Comercial. Bien, vamos a hablar de la simulación. ¿Mm? La simulación, que es otro vicio del acto jurídico. Digamos que está a continuación, estoy viendo la unidad 15, es el segundo punto, para que ustedes se ubiquen, y a continuación vamos a ver el fraude, para hacer, digamos, como siempre, una ubicación dentro del Código Civil, para establecer la ubicación. Estos temas los vamos a encontrar, bueno, en la lesión en el artículo 332, a partir del artículo 333 y hasta el 337, vamos a encontrar la simulación y el fraude. Puntualmente vamos a hablar del fraude de los acreedores, ¿no? Entre el artículo 338 y el artículo 342. Es decir, que entre el artículo 332 y el artículo 342 tenemos todos estos temas. Son 10 artículos nada más del Código Civil y Comercial y están todos estos temas que estamos hablando. Bueno, la nulidad no, pero sí lo que es los vicios de los actos jurídicos. Recuerden entonces también llamados vicios de la buena fe. Recuerden que bueno, se me ocurre lo que iba a decir. Bueno, se me pasó lo que iba a decir. Bueno, ¿qué pasa con este tema? ¿Qué pasa con la simulación? La simulación, en realidad, se produce cuando dos o más personas se ponen de acuerdo con la intención de celebrar un acto jurídico destinado a engañar a otro u a otros. De modo que, para comenzar, tenemos que decir que es un acto bilateral porque requiere el concurso de dos o más voluntades con la finalidad de engañar. Quiero aclararles desde un principio que engañar en la celebración de un acto no necesariamente implica causar daño. Por ahí se está engañando, pero no dañando. No son sinónimos engaño y daño, y ya vamos a ver en unos minutos cómo vamos a clasificar a la simulación del acto para que podamos distinguir cuándo se trata solamente de un engaño o cuándo se produce un daño. Lo que les quería decir recién, que se me había pasado, era que tengamos en cuenta que en este vicio, como en los anteriores, como en el anterior que estudiamos el doctor Eldibarra y el que estudiaremos a continuación también, después de estamos hablando de voluntades plenas, es decir, no se encuentran viciadas. Acá lo que está viciado es la buena fe, lo que está viciado es el acto en sí. Los sujetos que intervienen en el acto no tienen su voluntad viciada, tienen muy claro lo que quieren hacer y no hay ni problemas de discernimiento, ni problemas de intención, ni mucho menos problemas de libertad. Entonces, el artículo 333 dice que la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. En realidad,
esta primera parte del artículo 333 está haciendo referencia a un tipo de simulación, que es la simulación relativa. La primera clasificación tiene que ver entonces con la simulación entre relativa y absoluta. ¿Cuál es la simulación? Bueno, cuando es relativa. Bueno, vamos a suponer que dos personas se ponen de acuerdo para celebrar un acto jurídico, pero como les dije, con el ánimo de engañar. Entonces, celebran un acto jurídico X, ahora podemos dar un ejemplo si quieren, pero lo que muestran es otro acto jurídico diferente. Es decir, tenemos un acto jurídico que lo vamos a denominar acto aparente, que es el acto que se muestra, el acto que se exterioriza, y tenemos atrás el acto jurídico real. Es decir, estamos diciendo que celebramos este acto cuando en realidad este es el acto verdadero, el que está atrás. Es decir, yo corro, por decirlo de alguna manera, y como se suele decir en las obras jurídicas, como suele decir la doctrina, corro el velo de la simulación y encuentro el acto verdadero. Por ejemplo, yo muestro una donación cuando en realidad atrás hay una compraventa. Ahora, por eso el artículo 333 dice que la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. Y en realidad, en ese caso está definiendo lo que se denomina nulidad relativa. En la nulidad relativa hay un acto aparente y un acto real atrás. El acto aparente es el acto simulado. Continúa diciendo el artículo cuando contiene cláusulas que no son sinceras, fechas que no son verdaderas, o cuando se transmiten derechos, ya vamos a verlo bien, a personas interpuestas, que no son en realidad aquellos para quienes en realidad se constituyen estos derechos, ¿no? Esta simulación relativa se contrapone con la simulación absoluta. ¿Cuál es la simulación absoluta? Bueno, recuerden ustedes, acto aparente, acto real en la simulación relativa. En la simulación absoluta tenemos solamente uno. ¿Cuál es? El acto aparente. O sea, yo digo estoy celebrando este acto jurídico, digamos, entonces donación, como dijimos recién, como ejemplo. Pero si yo corro el velo de la simulación, atrás no hay un acto jurídico distinto, atrás no hay nada. O sea, no se celebró ningún acto jurídico en realidad. Solamente hay un acto aparente que es el que se muestra. Entonces, primera clasificación, nulidad absoluta, simulación absoluta, simulación relativa. En la simulación absoluta, corrido el velo de la simulación, atrás no hay otro acto jurídico. En la simulación relativa, corrido el velo de la simulación, digamos, atrás de lo que denominamos acto simulado o acto aparente, tenemos el acto real. ¿Está claro? Es decir, hay una voluntad real, que es la que está atrás, y en el acto, ya sea en la simulación absoluta o en la relativa, no interesa, porque la voluntad real puede ser que haya un acto distinto que no haya ninguno, que se esconde atrás de lo que sería, podríamos denominarlo también, una voluntad aparente, o acto simulado. Reitero, puede pasar que esto se lleva a cabo en el otorgamiento de un acto diferente al que estamos expresando, el caso de la simulación relativa, o la inexistencia de acto alguno detrás de la simulación, en cuyo caso estaríamos hablando de la simulación absoluta. ¿Está bien? Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos la simulación, más allá de que tiene que haber dos o más voluntades, como uno de los, diría yo, de los elementos, más allá de que debe encubrirse una voluntad real diferente a la que se está manifestando exteriormente, otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que debe haber un acuerdo simulatorio. Es decir, acá tenemos que hay dos o más personas que se han puesto de acuerdo para simular. Es decir, se han puesto de acuerdo con el fin de engañar. Estas personas, lo reitero una vez más, que se ponen de acuerdo con el fin de engañar a otra, obran voluntariamente.
no tienen la voluntad viciada. Es decir, obran con discernimiento, intención y libertad. El acto ostensible al cual se refiere el acto, el Código Civil y Comercial, el acto, es decir, el acto simulado, cuando se habla del acto ostensible estamos haciendo referencia al acto simulado, se corresponde entonces con la ejecución de este acuerdo que hemos hecho para simular. ¿Está bien? Ahora bien, más allá de la simulación relativa y la simulación absoluta, que es la primera clasificación que hemos visto, según que detrás del acto simulado o aparente haya o no un acto diferente, real, en la relativa, recuerden, va a haber un acto distinto al simulado y en la absoluta no va a haber ningún acto directamente, más allá de esta clasificación, tenemos que atender a otra importante clasificación que tiene que ver con la simulación, que la divide entre la simulación lícita y la simulación ilícita. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser que haya una simulación lícita? Bueno, en la simulación lícita, el tema es que no se produce daño. Recuerden, engaño no es sinónimo de daño. Puede haber un engaño sin que se dañe. En la simulación lícita estamos realmente frente a la presencia de un acto jurídico en los términos del artículo 259, sin perjuicio de que puede haber una acción, ya vamos a ver más adelante, entre las partes que intervinieron en el acuerdo. Es decir, dos personas, hagamos de cuenta que son dos para no complicarnos más, dos personas nos pusimos de acuerdo para celebrar un acto, vamos a ponernos de acuerdo en que vamos a mostrar esto, que vamos a decir que hicimos esto, pero en realidad no lo hicimos. Este es un acuerdo que hacemos entre nosotros. Puede pasar que por alguna circunstancia, que en unos minutos más vamos a ver, después entre nosotros haya algún problema que dé lugar a que se interponga una acción entre nosotros, una acción judicial, entre nosotros. ¿Está bien? Pero en principio, este acto es un acto voluntario, es lícito desde que no provoca daño. Seguramente ustedes ya han visto la teoría del acto ilícito. Yo les voy a hacer unas consideraciones rápidas. ¿Por qué? Porque cuando uno a veces al alumno le pregunta qué es un acto ilícito, el alumno lo primero que tiene que preguntar es que es un acto contrario a la ley. El acto contrario a la ley, bueno, claro, sí, está bien, pero es como muy, muy amplio, muy sencilla la definición. Particularmente en el derecho civil, no podemos decir, nosotros que estudiamos derecho, que un acto ilícito es simplemente un acto contrario a la ley. Porque desde el punto de vista de nuestra materia, el acto ilícito importa una definición y un concepto mucho mayor. En realidad, en derecho civil, el acto ilícito es el acto que provoca un daño. Todo acto que provoca un daño es un acto ilícito. Contrario a la ley, bueno, es muy amplio. Entonces, nosotros tenemos que aprender a identificar la noción de ilicitud ya desde el primer año con el acto provocador de daño, sin justificación, desde luego. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, un accidente de tránsito, un auto que choca a otro, ¿importa un acto ilícito? La respuesta es positiva. Porque, bueno, porque hay un daño. Y no hay motivo para ese daño, es decir, no hay causa justificada. No es lo mismo que cuando nosotros nos sometemos a una cirugía y el médico nos tiene que cortar para operarnos. Bueno, en ese caso nos está provocando un daño, y sí, nos está provocando un daño, desde luego, porque nos está cortando con el bisturí, pero ese daño está justificado, tiene una causal de justificación, no está haciendo cirugía para curarnos, en fin, para que se restablezca nuestra salud. Pero sin embargo, cuando ese daño no está justificado, hay antijuridicidad, y en consecuencia, bueno, si se dan todos los presupuestos del acto ilícito, van a ser la obligación de reparar el daño. Ahí tenemos entonces nosotros una acción antijurídica
¿sí? Que provoca un daño, ¿sí? Tiene que haber una relación causal adecuada entre la acción antijurídica y el daño, es decir, esta acción produjo este daño, ¿está bien? Y además, para que nazca la responsabilidad civil, esta acción debe ser imputable a un sujeto en virtud de un factor de atribución que puede ser subjetivo u objetivo. Subjetivo, culpa o dolo. ¿Sí? En la culpa, digamos, ha provocado el daño por una negligencia, por una impericia, por una imprudencia, ¿sí? Pero no ha habido intención de dañar. Cuando hay dolo, ha habido intención de dañar, ¿sí? Entonces, si hay un factor de atribución subjetivo, bueno, o bien objetivo, como dije, bueno, los factores de atribución objetivos pueden ser muchos, puede haber un riesgo creado, puede haber una obligación del principal hacia el dependiente, puede haber una obligación de seguridad, puede haber una cuestión de equidad, en fin, varias razones que pueden constituir un factor de atribución en el cual naturalmente se responde sin culpa, porque estamos hablando de un factor de atribución objetivo. Y en este caso, bueno, si hay un factor de atribución sumado a los elementos anteriores, bueno, entonces van a ser la obligación de reparar el daño causado. Esto lo digo porque nosotros estamos hablando de que hay una simulación lícita y una ilícita. En la lícita hay solamente un engaño, y en la ilícita, en cambio, que es la otra posibilidad, hay un daño a un tercero. Es decir, nosotros hemos simulado un acto jurídico, pero además de hacer una simulación y un engaño, hemos provocado un daño. Y entonces esa tercera persona que ha sufrido el daño tiene también una acción contra nosotros, que somos las partes que intervinimos en el acto simulado, ¿sí? Entonces, bajando una vez más al planeta Tierra, lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, ¿dónde intervenimos nosotros como abogados? Esto es lo que tenemos que pensar siempre. Bueno, intervenimos, en primer lugar, porque es posible que haya una acción entre las partes que acordaron la simulación, acción entre partes, vamos a llamar. Y luego, si la simulación derivara en un daño a un tercero, bueno, este tercero sería por tanto ilícita, porque hay un daño. Bueno, entonces ese tercero tendría también una acción. Entonces, ya sea una de las partes o bien un tercero perjudicado, puede concurrir al abogado a decir, bueno, mire, yo intervino en una simulación y pasó esto, o bien un tercero que resultó perjudicado, plantear, mire, doctor, quiero iniciar una acción legal porque yo resulté perjudicado porque fui víctima de una simulación. Ahí estamos nosotros parados, ¿eh? Como abogados, ¿cierto? Bien, entonces tenemos, recordemos. Bueno, la estructura del acto ilícito, para terminar con el tema que rápidamente les comenté, esto ustedes seguramente ya lo vieron, pero bueno, yo les traje otra vez, lo puse otra vez sobre el tapete el tema. Recuerden que los elementos del acto, recuerden primero que en derecho civil hablar de acto ilícito es hablar de acto generador de daño, injusto. Un accidente de tránsito, como les dije hace unos momentos, importa un acto ilícito. Y claro, y hay un daño, y sí, y hay un daño, el vehículo está dañado, sin perjuicio de que puede haber otros daños más. Puede haber daño, amén del daño al material, puede haber un daño a las personas que viajaban en el vehículo, puede haber una muerte, quién sabe. Entonces, los elementos del acto ilícito son la acción antijurídica, el daño, la relación de causalidad adecuada entre la acción antijurídica y el daño causado, y luego el factor de atribución, que dijimos puede ser subjetivo o objetivo, imputable al sujeto que causó el daño, y que justamente va a dar lugar al nacimiento de lo que se denomina responsabilidad civil, que es el tema que a nosotros nos importa también. Es decir, porque nosotros, cuando estemos en el estudio, va a venir a vernos a alguien que va a decir, mire, me chocaron el auto, y no me lo pagan. Y aparte estuve internado, porque me quebré el brazo con ese choque.
y tuve gastos de internación, de medicamentos, de cirugía, porque me tuvieron que hacer una reconstrucción y no me lo pagan. Yo quiero justamente que, con una cuestión elemental de razón de justicia, ustedes imaginarán que quiere que le reparen el daño que le han causado, que es lo que corresponde, ¿no? Pero a veces el que provoca el daño no quiere pagar. Bueno, y ahí interviene uno también, ¿no? Ahí interviene el abogado. ¿Eh? Bien, el tema de todas maneras, ustedes lo van a ver el año que viene nuevamente, en la segunda parte del derecho civil, en el derecho civil 2, cuando estudien las obligaciones. Hay obligaciones que nacen, como ustedes saben, de un acto jurídico. Dijimos que el acto jurídico provoca o hace nacer derechos y obligaciones. Es más, ese es el fin inmediato que caracteriza el acto jurídico, pero hay obligaciones que no nacen del acto jurídico y pueden nacer de un acto ilícito. Por ejemplo, la obligación de reparar el daño que he causado, en el ejemplo de recién que les estaba dando, como uno de los ejemplos. ¿Está bien? Bien. Entonces, tenemos una simulación lícita y una simulación ilícita. La simulación lícita, definida en el 334 del Código Civil y Comercial, como dije, si está en presencia de un acto jurídico, si bien es un engaño, no es un daño. Más allá de la acción que pueda llegar a haber entre las partes, que se pusieron de acuerdo para simular. Y la ilícita, bueno, también en el 334 está contenida. Ahí no hay un acto jurídico, porque ¿qué falta en la simulación ilícita? Falta la licitud. Ustedes recuerdan que la definición del acto jurídico era acto voluntario lícito, que tiene por fin inmediato, bla, bla, bla. Entonces, acá no podemos hablar de que en esta simulación ilícita hay un acto jurídico porque falta uno de los requisitos esenciales del acto jurídico, que es la licitud, que aquí está, bueno, es su esencia, ¿no? Y aquí está ausente. Recuerden entonces que constituye un vicio del acto jurídico y no un vicio de la voluntad de los que acuerdan simular. Recuerden también que en este caso, cuando hablamos de simulación, la cuestión se emplaza en la causa final del acto, ¿no? ¿Por qué? Pues nosotros tenemos lo que se llama en los libros la causa simulandi. La causa simulandi tiene que ver con la finalidad de engañar. Lo que se quiere es engañar. Estamos hablando de un problema que está vinculado con la causa final. Luego, bueno, puede o no causar daño, lo reitero una vez más. La finalidad de engañar no necesariamente produce un daño. Si bien es frecuente que se intente defraudar a través de la simulación, no es necesario que haya daño para que se hable de simulación. Puede haber simplemente un engaño. Basta con el engaño, vamos a hablar en ese caso de la simulación lícita. Si hubiese daño, sería una simulación ilícita. Bueno, entonces tenemos lo que es la definición de la simulación, que está, digamos, en el artículo 333 del Código Civil, con la salvedad de que pareciera enfocarse exclusivamente en el supuesto de la simulación relativa, donde hay un acto aparente que encubre un acto real, y no en la simulación absoluta, que también existe, a diferencia de la relativa, donde atrás del acto aparente no hay ningún acto. Atrás del acto simulado no hay ningún acto, nada hay. Esa es la primera clasificación que dimos. Simulación relativa y simulación absoluta. Y ahora hacemos referencia, o hicimos referencia recién a lo que es la simulación lícita y la simulación ilícita. Ahora, después del descanso, vamos a ver un poco el tema de las acciones que se pueden interponer en los diferentes casos, antes de pasar al tema del fraude. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño, como hacemos siempre, un pequeño descanso.
y seguimos en 10 minutos, ¿ok? Con el vicio de simulación del acto jurídico, se lo habíamos definido, dijimos aparte que podía ser la simulación relativa o absoluta según encubriera un acto real detrás del acto aparente o simulado o no. También dijimos que la simulación podía ser lícita o ilícita en tanto constituyera solamente un engaño o provocar un daño a terceros, en el caso en el cual sería ilícita, desde luego. Me había quedado por comentarles que podía ser, a su vez, también total o parcial. Es decir, puede simularse la totalidad del acto jurídico o pueden simularse una de sus cláusulas en caso de que la naturaleza del acto lo permita. Lo que nos importa, más allá de estas definiciones que hemos dado y las concepciones que hemos comentado en relación con este vicio de simulación, este vicio del acto jurídico, es qué hacemos, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del abogado, frente a una situación en la cual se verifica una simulación. Bueno, como les adelanté, es posible que entre las partes que se pusieron de acuerdo para simular haya una, no sé, diferencia que se provoque con posterioridad a la celebración de la simulación, el acto simulado, surja algún desacuerdo o alguna circunstancia que lleve a que una de las partes que intervinieron quiera demandar a la otra. Esto lo conocemos como la acción entre partes. Vamos a definirlo como una acción de simulación entre partes, que está regulada en el artículo 335 del Código, ¿no? ¿A quién va a abarcar? Bueno, a los otorgantes del acto y también a los sucesores universales, es decir, a los herederos. Y esta acción entre partes, ¿en qué tipo de simulación puede tener lugar? Alguien podría preguntarse, bueno, ¿en la simulación lícita es procedente? ¿En la simulación ilícita podría llegar también a provocar, digamos, a derivar en una acción de simulación entre partes? ¿Puede haber una acción judicial que una parte inicie contra la otra? Bueno, es claro que en la simulación lícita, es decir, aquella en la que únicamente estamos hablando de un engaño, siempre es procedente. No hay ningún tipo de limitaciones, justamente en razón de que el acto simulado no le causa perjuicio a nadie. Ya en el caso de la simulación ilícita, la regla general es que no procede la acción de simulación entre partes, con la excepción de que el beneficio pretendido, o sea, el beneficio que quienes se pusieron de acuerdo para simular pretendían obtener a través de esta simulación, no se produzca. Si no se ha producido ese beneficio, entonces la acción entre las partes también es procedente, es decir, también podría interponerse. ¿Está claro? Es decir, reitero, en la simulación lícita, en todos los casos, sin limitación, la acción entre partes es posible, y en la simulación ilícita, por principio general, no sería posible interponer la acción de una parte contra otra, salvo en el caso en el que el beneficio que una o ambas pretendían obtener a través de este acto simulado no se concrete. Si ese beneficio no se ha concretado, en ese caso
se puede interponer la acción de una contra otra. Se habla mucho de la figura del contradocumento, que está mencionado en el artículo 335, como medio de prueba de la simulación. ¿Y qué es este contradocumento? ¿En qué consiste este contradocumento? Bueno, el contradocumento en la teoría es aquel documento en el cual las partes reflejan la realidad. Es decir, nosotros, vamos a decirlo así, nos ponemos de acuerdo para celebrar una compraventa cuando en realidad lo que queremos hacer es una donación. O sea, tenemos un acto simulado que le vamos a mostrar a todos, que es una compraventa, pero atrás el acto real es una donación. No ha habido compraventa. Esto es lo que le mostramos al resto. Este es el acto aparente, el acto simulado. Y el acto real es una donación. Entonces nosotros en un escrito que hacemos, ponemos que en realidad lo que hemos hecho es una donación, digamos, es en secreto, por decirlo de una manera. Este contradocumento, lógicamente, es un medio de prueba esencial, es una fácil manera de demostrar la simulación sobre la cual nos hemos puesto de acuerdo, porque en ese documento, denominado contradocumento, es donde se ha redactado lo real, donde hemos dicho lo que realmente hemos hecho. Ahora, hay una doctrina, fundamentalmente en la vigencia del Código Civil y Comercial, del Código Civil de Vélez, que lo exigía como digamos, como necesario al contradocumento a la hora de la prueba y la simulación, cuando en realidad no es así. Y de hecho, debemos decir que muchas veces, en razón de la confianza que pueda haber entre las partes que se ponen de acuerdo para simular algo, para simular un acto jurídico, cierto es que muchas veces no se hace contradocumento, no redactan un contradocumento. Entonces, la simulación en realidad se puede probar por otros medios. No es necesario que, digamos, no es razonable exigir sí o sí un contradocumento como prueba de la simulación. A veces nosotros, y el artículo mismo lo dice, viene el artículo ahora 335 a aclararlo, a veces puede prescindirse el contradocumento, no es necesario que se aporte como medio de prueba, bueno, cuando la parte que demanda justifica las razones por las cuales, bueno, no existe, o bien no puede ser presentado, porque tal vez hicimos un contraargumento porque se lo quedó el otro, y el que demando soy yo no lo tengo, y el otro va a decir que tampoco existe. Entonces, bueno, a veces hay circunstancias que, a través de otras pruebas, digo, que yo acompaño en el proceso, demuestro igualmente que hubo simulación de forma inequívoca, y el contradocumento, bueno, si está mejor, pero si no está, también, digamos, es posible probar la simulación y que la acción resulte exitosa. Tengan en cuenta que a la hora de la prescripción, el plazo previsto en el Código Civil y Comercial es de 2 años, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2562 del Código Civil, y que se computa desde que una de las partes le pide a la otra, la requiere para que deje sin efecto el acto simulado y la otra se niega. Para que lo deje sin efecto, de alguna manera, yo de alguna manera lo intimo a que lo haga, lo intimo fehacientemente a que deje sin efecto el acto que hemos simulado y el otro no quiere. Entonces, a partir de ese momento empieza a correr el plazo de 2 años para que se interponga la acción judicial de la cual estamos hablando, la acción de simulación entre partes. A renglón seguido, o en el artículo siguiente, por decirlo con más propiedad, está regulada la acción de simulación que puede ejercer un tercero. Recuerden que
cuando hablamos de acción de simulación ejercida por un tercero, estamos hablando de que la simulación que nosotros hemos llevado a cabo, los contratantes, digamos, los que hemos simulado, más allá de engañar, lo que ha provocado es no alguien, no, sino que recién se me cruzaba por la cabeza darles un ejemplo de la simulación lícita, porque uno puede decir, bueno, ¿cuándo? No termino de entender. ¿Cuándo es simulación lícita? Y bueno, supónganse, a ver, supónganse que yo tengo un pariente muy pedigüeño, que me vive pidiendo plata. Y yo de alguna manera quiero demostrarle que no tengo nada, no tengo forma de hacerle un préstamo ni de darle plata. Entonces simulo que esté bien, digamos, que de repente era el que, de donde yo podía obtener algún tipo de rédito para darle algo, no lo tengo más, lo he vendido. Le muestro que no existe ese bien ya. En realidad no estoy provocando un daño, ¿entienden? No, simplemente estoy engañándolo, por ahí es un pedigüeño que no me lo aguanto más, ¿entienden? Esta es la idea de la simulación lícita, por darles un ejemplo bastante simple, ¿no? Bueno, en caso de la acción ejercida por un tercero, ya no estamos hablando de la simulación entre las partes, la acción de simulación entre las partes que intervenían en el acto jurídico, sino un tercero, bueno, todos aquellos buscar, demostrar que hay una simulación, cualquier medio de prueba. Convengamos que es complejo. Esto lo tenemos que saber. ¿Por qué? Porque en el afán de engañar y perjudicar al otro, digamos, es lógico pensar que las partes que han intervenido en el acto simulado buscan borrar todos los rastros de la simulación. Entonces es importante tener en cuenta acá el criterio del juez a la hora de valorar las pruebas que se acompañan. Hay que, digamos, yo entiendo que los jueces deben ser más flexibles, por supuesto teniendo en cuenta el principio de validez de los actos, pero bueno, convengamos que la simulación es de difícil prueba. Entonces, lo que vale mucho a la hora de esto es interesante que ustedes lo comenten, si están hablando de este tema en el examen, a la hora de la prueba, cuando hablamos de que se puede utilizar cualquier medio de prueba, son importantes los indicios, los que se llaman indicios, más que indicios, presunciones hominis. Porque salvo que confíes en los demandados, o que haya un contradocumento que yo no encuentre y lo puedo utilizar, es muy difícil probar la simulación. Va a ser muy dificultoso probarla de manera directa. Entonces, estas presunciones, a las cuales yo me estoy refiriendo, dije indicios, pero en realidad, en rigor de verdad, se debe hablar de presunciones. La presunción tiene, desde el punto de vista procesal, más fuerza que el indicio. El indicio es más débil, la presunción es más fuerte. A la hora de valorar, digamos, los hechos que me permiten concluir de una manera determinada.
¿qué presunciones puede haber? Por ejemplo, ¿qué podría yo utilizar como argumento para intentar probar que acá ha habido esta simulación que me ha causado un perjuicio? Estamos hablando de la simulación ilícita, ¿no? ¿Qué podría ser? Bueno, supónganse que yo le inicié un juicio a uno de los contratantes, puntualmente aquel que dice que ahora tal bien que componía su patrimonio no está más. Supónganse que, por ejemplo, eso podría llevarnos a pensar que este tipo simuló desprenderse de ese bien. Por ejemplo, supónganse que haya un vínculo de parentesco entre los dos que han simulado, o de amistad muy profunda. Supónganse, por ejemplo, que yo diga, bueno, pero este tipo tenía una casa de $200.000 y de repente se la vende a este joven de 18 años que ¿de dónde sacó $200.000 para comprársela? ¿Cómo hizo? Se considera un acto a título oneroso y el adquirente no tiene forma de justificar cómo hizo la adquisición. Supongamos que esta persona dice, bueno, yo vendí esta casa, me muestra que vendió, eso es lo que me muestran a mí, que soy el tercero, pero el que dice que vendió se queda viviendo en la casa que dice que vendió. Es raro también eso, ¿no? O sea, que la persona que vendió permanezca viviendo en la casa que dice que vendió. Supónganse que el precio por el cual se muestra que se produjo esa eventual venta, que es el acto simulado, yo siempre estoy haciendo referencia al acto simulado, ¿no? Tenga un precio vil, precio que no se condice con la realidad del mercado. Supónganse que estas partes, o alguna de ellas ya intervienen en otro acto de simulación, otro acto fraudulento anterior, ya tiene antecedentes. En fin, estos que les comento son presunciones, formas de decir, bueno, ¿cómo puede ser que esto haya pasado si en realidad no hay elementos que sustenten lo que ellos me están mostrando que pasó? Bueno, y bueno, a la hora de la acción de simulación que interpone el tercero perjudicado, les reitero, contra todos los que hayan intervenido en el acto simulado, también el plazo de prescripción es idéntico al anterior, es decir, es de 2 años. Por último, en el caso de la simulación, bueno, el artículo 337 hace referencia a los efectos que se producen si la acción es admitida, es decir, si yo interpongo la acción y triunfo. Por supuesto, como les adelanté, esto tiene que ver con la nulidad del acto simulado, la falta de producción de efectos del acto simulado, cae, podríamos decirlo así de alguna manera, el acto aparente, y queda en pie la realidad. Si la simulación es relativa, es decir, va a haber un acto distinto, que es el real, y si la simulación es absoluta, bueno, va a caer el aparente y cae todo porque atrás no hay nada. Tengan en cuenta que si hay un subadquirente, es decir, quien adquirió, a su vez, transmitió el dominio del bien adquirido, es decir, dos partes se ponen de acuerdo y una de ellas a su vez le transmite a otra, después el que adquirió la cosa se la transmite a otro. Este subadquirente no puede ser alcanzado por la acción de simulación en el caso en que, en los términos del artículo 392 del Código Civil y Comercial, sea un adquirente un subadquirente, sería a título oneroso y de buena fe. La acción no va a proceder contra el adquirente a título oneroso y de buena fe. La única forma que puede llegar a alcanzar a un subadquirente la acción de simulación es que, bueno, el acto no sea a título oneroso,
sea, que sea título gratuito, o bien que probemos que este subadquirente ha actuado de mala fe. De alguna manera, digamos, lo podríamos traducir en términos más comunes, ha sido cómplice de los otros. Ha habido una cadena de transferencias simuladas donde ha habido una complicidad de todos los intervinientes y no ha habido buena fe. Y en ese caso sí, pero si el subadquirente es a título oneroso y de buena fe, podremos interponer este tipo de acción después contra los contratantes por el perjuicio que me han causado, pero ya no se va a provocar la nulidad del acto simulado que implica de una manera el reintegro del bien objeto de la simulación al patrimonio de quien lo ha pretendido enajenar simuladamente, ¿no? Es decir, yo digo que celebré esta compraventa, bueno, si yo interpongo una acción de simulación contra esa compraventa que es simulada, bueno, se cae esa compraventa. Entonces nunca existió. Y si atrás había una donación, queda en pie el verdadero acto. Y si atrás no había nada, cae esta compraventa y el bien va a estar en el patrimonio del que pretendió simularlo, enajenándolo, ¿no? No va a haber salido nunca de su patrimonio. ¿Está claro? Es decir, estamos hablando de que en este caso de la simulación, el efecto es el mismo que en la lesión, el otro vicio del acto jurídico del cual hablamos en el principio de la clase, retocando unos conceptos que seguramente ustedes ya habían visto muy bien con el doctor Lealdivar. Entonces, estamos hablando de típicas acciones de nulidad del acto jurídico. Lo que se pretende es la nulidad, con los efectos propios de la nulidad que les he mencionado también cuando hicimos un pequeño sobrevuelo sobre la teoría de las nulidades, al menos en lo que es el concepto de la nulidad. Estamos hablando de acciones típicas de nulidad. La acción de lesión. Pregunta. Examen. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la acción de lesión? El alumno contesta, es una acción de nulidad. Es una acción de nulidad. Lo que pretendemos es que se decrete la nulidad del acto realizado. Inicialmente, más allá de que en la lesión pueda pretenderse el reajuste equitativo de las prestaciones, no interesa, pero en principio es una acción de nulidad, donde se van a retrotraer los efectos del acto que es declarado nulo al principio, como si nada hubiera pasado. La nulidad es retroactiva al momento de la celebración del acto y ese acto se decreta nulo y no produce efectos entonces si lo que pretendía transmitirse, por ejemplo, el dominio de un inmueble porque hicimos una compraventa, no se transmite porque es nulo el acto. Entonces, ese bien, por ejemplo, nunca salió del patrimonio, nunca se vendió. ¿Me explico? Y si, ¿qué naturaleza jurídica tiene? Bueno, también es una típica acción de nulidad. Lo que se pretende en la simulación es que se decrete la nulidad del acto aparente o simulado. ¿Para qué? Para que yo vea que hay atrás. Atrás puede haber un acto real, un acto verdadero, o puede no haber nada, según se trate, como dijimos, de la nulidad relativa que encubre otro acto, o de la nulidad de la simulación relativa que encubre otro acto, o de la simulación absoluta que no encubre acto a ninguno atrás del acto aparente. ¿Está bien? Pero bueno, esto nos sirve como pie para ingresar en el tratamiento del otro tema del día de hoy, que es el tema del fraude. Y hagamos una consideración previa que tiene que ver con que vamos a hablar del fraude a los acreedores, no del fraude a la ley, sino del fraude a los acreedores. El fraude a la ley
Les voy a dar un ejemplo, puede darse también cuando alguien adrede pretende burlar la legislación a través de de otro mecanismo, digamos, eh, de un elemento o de una norma legal que en realidad no es la que corresponde aplicar. ¿Mm? Se aplica una norma cuando en realidad no corresponde. ¿Está bien? Pues, por decirlo así, en palabras muy simples. No es el tema que vamos a tratar hoy. Pero, por ejemplo, supongamos que estamos hablando de la legislación laboral. El principio general del contrato de trabajo, una de sus características esenciales, es la indeterminación del tiempo. Es decir, cuando nosotros empezamos a trabajar, supongamos que mañana alguien empieza a trabajar en una empresa, el contrato de trabajo no tiene un plazo determinado. Puede extinguirse, lógicamente, por muchas razones. Se muere el trabajador, se muere el empleador, a una persona la echan con causa, la echan sin causa, el mismo empleado renuncia, está bien, perfecto, pero se entiende que el plazo por el cual es contratado del empleado es indeterminado. Entonces, ¿qué pasa? Como es indeterminado, cuando yo empiezo a trabajar en un determinado lugar, a medida que va pasando el tiempo voy ganando antigüedad. Y esa antigüedad me sirve, porque me va dando beneficios. A mayor antigüedad, mayores beneficios. Por ejemplo, a veces se paga la antigüedad en un determinado trabajo. Hay un rubro antigüedad, es lo más común, ¿cierto? También yo voy a ir ganando más tiempo de vacaciones, cuando más tiempo tenga, digamos, antigüedad. También si me llegan a echar sin causa, la antigüedad va a servir a la hora de la indemnización que me van a tener que pagar. Por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. De acuerdo a la cantidad de años trabajados o fracciones mayores de 3 meses que tenga. Entonces, hay elementos vinculados a la antigüedad. Pero la Ley de Contrato de Trabajo, por ejemplo, también contempla otro tipo de contratos. Por ejemplo, los contratos de temporada. A un guardavidas, por ejemplo, de la playa no lo contratan por todo el año, lo contratan por la temporada de verano, por ejemplo. ¿Verdad? Hay otros contratos que se llaman contratos a plazo fijo, que pueden tener una duración de un año. Y es a veces habitual ver que, justamente, a una persona, en vez de contratarla por tiempo indeterminado, como es lo natural y normal, la contratan, le hacen un contrato a plazo fijo. Justamente cuando se está por vencer el término del contrato, le hacen otro contrato a plazo fijo. Y cuando se está por vencer el segundo, le hacen otro contrato a plazo fijo. Y así le van renovando por contratos a plazo fijo, indeterminadamente. Entonces esta persona nunca gana antigüedad. Entonces, volviendo a lo que estamos conversando, ¿el contrato a plazo fijo está previsto en la Ley de Contrato de Trabajo? Sí, está previsto. Pero no para ser utilizado indiscriminadamente e indeterminadamente. Porque el contrato naturalmente debe ser por tiempo indeterminado. Entonces, ¿qué pasa? Como el contrato de plazo fijo es una figura que está prevista en la Ley de Contrato de Trabajo, hay algunos empleadores que se abusan y usan esa figura para evitar pagarle al empleado antigüedad, para evitar, si en algún momento tienen que echar, pagarle una indemnización mayor y demás. Es un fraude de la ley, están burlando la ley a través de un mecanismo que la misma ley tiene previsto, pero que no está previsto para ser utilizado como ellos lo están utilizando, ¿se entiende? Esto es lo que les quiero decir para darles una idea de lo que podría entenderse como fraude de la ley. Pero nosotros vamos a hablar de otro tema, que es el del fraude de los acreedores. Estoy mirando la hora, porque voy a tratar de darlo lo más rápido posible, así terminamos con el tema hoy. No nos podemos, no me puedo extender mucho más. El fraude de los acreedores
eh, tiene que ver con, bueno, tiene que ver puntualmente con el caso en el cual tenemos un deudor, una persona que debe dinero, ¿eh? Y este deudor, ¿eh?, muy pillo, no quiere pagar, no quiere pagar. Entonces, como no quiere pagar, ¿qué es lo que hace? Enajena sus bienes, los saca de su patrimonio, se insolventa, ¿eh?, para no pagar. O sea, la intención es no pagarle a sus acreedores. Está claro, ¿eh? Por supuesto, bueno, el tipo, para estar en insolvencia, la definición que podríamos dar de insolvencia, una definición que tenga cierto sentido, porque uno dice, no, ¿quién es insolvente? Él no tiene plata. Bueno, hay mucha gente que la dan vuelta a fin de mes, la dan vuelta y no se le cae una moneda, no tiene un peso. ¿Y está insolvente? Y no necesariamente está insolvente. Supónganse, yo en este momento tengo que pagar 10.000 pesos de celular. Supongamos. Se me vencen, digamos, me llegó la factura y se me vence el 15 de diciembre. Yo no tengo un centavo para pagar esa factura. ¿Estoy insolvente? Alguno podría decir, y sí, no tiene un centavo. Y la respuesta es no, no estoy insolvente. Porque todavía no llegó el momento de pagarla. Tal vez yo antes del día 15 cobro el sueldo y tengo dinero. Y cuando llegue el momento del vencimiento, la pago. ¿Mm? Entonces, la insolvencia se vincula directamente con la exigibilidad del crédito. Si el crédito es exigible en este momento, es decir, si hoy venciera la factura, si yo no tengo un centavo, en este momento estoy insolvente, no tengo un peso para pagar. Pero hoy se está venciendo, ¿entienden? O ya se venció. Es decir, la insolvencia es la imposibilidad de hacer, digámoslo claramente, la insolvencia es la imposibilidad del deudor de hacer frente a obligaciones exigibles. Exigibles son cuando ya están vencidas. Cuando no están vencidas todavía no son exigibles. A mí nadie me puede obligar a que yo pague hoy una factura del celular que vence el 15 de diciembre. ¿Cierto? ¿Se entiende, no? Entonces, yo insolvente estoy cuando tengo obligaciones exigibles y yo no puedo hacer frente a las mismas, porque no tengo con qué. Entonces, acá tenemos un deudor que se insolventa porque no quiere pagar. Este es el cuadro de situación. ¿Y qué hacemos entonces nosotros ahora con esta situación? Bueno, lo que hacemos es sentarnos de vuelta en nuestro sillón del estudio jurídico para ubicarnos y ponernos en situación. ¿Qué pasa? ¿Quién va a venir a vernos a nosotros en el estudio jurídico? ¿Este deudor que se insolventó? No. El que nos va a venir a ver al estudio jurídico es el acreedor, quien pretende cobrarle a este deudor y que no tiene cómo hacer, porque este tipo no tiene nada. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer yo como abogado? Yo voy a tener que analizar si puedo interponer una acción. Para todo hay una acción judicial, pero esta acción puntual, ¿cómo se llama? ¿Y cómo se interpone? Bueno, ahora se ha dado un llamado en el Código Civil y Comercial, fíjense ustedes, artículo 378, declaración de inoponibilidad. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, el término inoponibilidad, lo vamos a explicar. Declaración de inoponibilidad es, sin más trámite, la famosa acción revocatoria del Código Civil de Vélez, acción revocatoria, también llamada acción pauliana,
ustedes recordarán en derecho romano, también se llama acción de fraude, más fácil. Revocatoria, pauliana, de fraude, declaración de inoponibilidad, es todo lo mismo. Es todo lo mismo. El tema es que para que yo pueda interponer esta acción, deben cumplirse una serie de requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos que yo debo verificar para decirle a mi cliente, mire, vamos a interponer una acción revocatoria? Porque este tipo viene desesperado y me dice, mire, ¿sabe qué pasa? Este tipo enajenó todo, está insolvente, yo no le puedo cobrar, se quedó sin nada, porque si tuviera algún bien, ya no estaría insolvente. Tengámoslo en cuenta. Es decir, por ahí el tipo no tiene un peso en el banco, no tiene un peso en el bolsillo, pero tiene una propiedad, entonces está insolvente. Porque el patrimonio, como ustedes ya lo estudiaron, en la primera parte de la materia, es la prenda común de los acreedores, es la garantía que los acreedores tienen para cobrarse, llegado el caso. Bueno, si tiene una propiedad, bueno, lo voy a llevar a juicio, voy a denunciar esa propiedad, como que es del deudor, digamos, reitero, es de su dominio, este inmueble, y entonces voy a pedir que se lo rematen, para cobrarme de ahí. Entonces, si hay algún bien, ya no es insolvente. Pero acá me dice este hombre que ha venido al estudio que no tiene, este deudor no tiene nada. Entonces, el primer requisito que tenemos que tener en cuenta para que proceda la acción revocatoria es que el deudor tiene que estar insolvente. Punto número 1. Punto número 2, el acto fraudulento, es decir, este acto de enajenación adrede del deudor, acto o actos de enajenación tienen que haber causado la insolvencia o al menos haberla agravado. Punto número 3. La fecha del crédito tiene que ser anterior a la fecha del acto fraudulento. Es decir, el negocio jurídico que celebramos, el acto jurídico del cual nacieron los derechos y obligaciones, es decir, el acto a través del cual yo contraté con el deudor, por el cual, por ejemplo, yo me obligué a darle tal cosa y él se obligó a pagarme, ese acto jurídico tiene que tener una fecha anterior al acto fraudulento, es decir, al acto o a los actos por los cuales este señor deudor se desprendió de su patrimonio. Quiero decir, acto jurídico, fecha anterior al acto fraudulento. Acto generador de derechos y obligaciones, anterior al acto fraudulento. Quiero decir, cuando yo contraté con este tipo tenía cosas, tenía bienes, tenía patrimonio. Y después él se insolventó. A propósito, para no pagarme. Porque si yo contraté con un tipo que ya no tenía patrimonio, entonces, bueno, no lo quiero decir, pero bueno, si yo ya contraté y este no tenía nada, ¿para qué contraté? O sea, ¿verdad? Entonces, reiteren esta cuestión que tiene que ver con un requisito temporal. Es muy importante que ustedes se acuerden de ese requisito. El acto jurídico es, digamos, el acto jurídico por el cual nacen los derechos y obligaciones, desde donde nace el crédito, como se suele decir, la fecha del crédito, para decirlo más fácil, tiene que ser anterior a la fecha del o de los actos fraudulentos. ¿Se entiende esto? Por último, como les dije, que el adquirente a título oneroso y de buena fe, tal como pasó en la simulación también, no puede ser alcanzado, acá tampoco puede ser alcanzado. Entonces, si el acto fraudulento, es decir, el acto por el cual este señor se desprendió de su patrimonio, es a título oneroso,
yo voy a tener que probar la mala fe del adquirente. Es decir, la mala fe del que le compró a él. Es decir, que el que le compró estaba en complicidad con él. ¿Y qué tenemos acá? Atención, acá tenemos un acto real, no un acto simulado. En contraposición con el viso anterior que estuvimos estudiando. Acá, este señor deudor enajenó. O sea, no es que mostró que enajenaba, pero no enajenó. Sí, acá enajenó de verdad. Acá se desprendió de su patrimonio. ¿Está bien? Pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Esta acción no es una acción de nulidad. La naturaleza jurídica de la acción revocatoria, pauliana o de fraude, como bien lo dice el Código Civil ahora, está definida como una declaración de inoponibilidad. La naturaleza jurídica, entonces, cuando nos preguntan en un examen, escúcheme, ¿y la naturaleza jurídica de la acción de fraude cuál es? Y alguno va a saltar diciendo, y es una acción de nulidad. No, no es una acción de nulidad. Es una acción de inoponibilidad. Miren, ¿y qué quiere decir eso? No entiendo. Porque yo entendí lo que era una acción de nulidad, el tema de que se retrotraen los efectos, que el acto jurídico no produce efecto, porque es una sanción legal y todo eso. Pero la inoponibilidad, ¿qué es esto de la inoponibilidad? Explíquemelo, por favor. Bueno, la inoponibilidad es que el acto jurídico se celebró, como yo dije recién, en la realidad, este acto fraudulento, este acto por el cual el deudor se enajenó sus bienes, se insolventó para no pagar, este acto jurídico se llevó a cabo. Pero a mí, acreedor, que promoví la acción de fraude y triunfé en la acción de fraude, que gané este juicio, no me van a poder oponer el acto celebrado. ¿Qué significa que no me lo van a poder oponer a mí? Significa que ese acto jurídico, por más que fue celebrado, no me lo van a poder hacer valer a mí, que soy el acreedor que promovió la acción. No me lo van a poder hacer valer a mí. ¿El acto fue válido? Sí. ¿El acto existió? Sí. Pero a mí, que soy el acreedor que triunfé en esta acción judicial, no me lo van a poder hacer valer. Quiere decir que yo voy a ir atrás de ese bien, esté donde esté, y lo voy a ejecutar esté donde esté, porque a mí esa compraventa no me vale a mí. Me es inoponible, así se dice. Me es inoponible, o de otra manera pueden decir ustedes, no me es oponible. A mí, que soy el acreedor que triunfé en la acción. Entonces no se produce el mismo efecto que con la nulidad. Porque la nulidad, en realidad, como estábamos hablando, ¿se acuerdan lo que se pretendía en la lesión, lo que se pretendía en la simulación, es que ese acto jurídico sancionado en nulidad provoca que ese bien que teóricamente salió de este patrimonio no salió nunca, porque el acto jurídico por el cual salía se decretó nulo. Pero en esta acción de fraude no pasa eso. En esta acción de fraude el inmueble, supongamos así, salió del patrimonio del deudor que se insolventó, salió de ese patrimonio. Y cuando yo triunfo en la acción, no es que este bien vuelve al patrimonio, porque ese sería, en todo caso, el efecto de una nulidad. Pero acá estamos diciendo que no hay nulidad. Estamos diciendo que hay inoponibilidad. Este bien queda donde está, en el patrimonio del que lo adquirió, no me interesa, pero esta compraventa, por ejemplo, si fue una compraventa, a mí no me es oponible. Entonces yo voy a ir al patrimonio de ese que lo compró y lo voy a ejecutar ahí. ¿Entienden? Es una acción de inoponibilidad, no de nulidad. Recuerden, la acción de fraude es una acción de inoponibilidad, no una acción de nulidad.
¿Está claro? ¿Eh? ¿Y a quién va a beneficiar esta acción? ¿A todos los acreedores que tenga este deudor? No. Va a beneficiar solamente al acreedor que promovió la acción de fraude. ¿Y hasta dónde lo va a beneficiar? Y bueno, solamente hasta el monto de su crédito. ¿Ok? Solamente hasta el monto de su crédito. Y tengan en cuenta que esta mala fe del adquirente la tenemos que probar solamente si el acto fue a título oneroso. Si el acto fue a título gratuito, es decir, si el deudor, el acto fraudulento que celebró para enajenar, para el acto de enajenación, la forma de insolventarse fue donar sus bienes, a mí no me interesa la buena o mala fe de los que lo hayan recibido por donación. El requisito de la mala fe del adquirente es aplicable únicamente a los actos de enajenación fraudulentos a título oneroso. ¿Está claro? Bueno, un temita más. Está claro que si yo voy a ir contra el patrimonio del adquirente y este adquirente ofrece pagarme la deuda, bueno, no voy a tener que ejecutar el bien. Eso es posible también, ¿no? Lo que les quería decir tiene que ver con, yo les dije recién que la regla general es que el nacimiento del crédito, la fecha del crédito tiene que ser anterior a la fecha del acto fraudulento, ¿cierto? Eso lo recuerdo. Hay una excepción por la cual puede pasar que el acto fraudulento sea anterior a la fecha del crédito. Excepcionalmente puede pasar. No es la regla general, pero puede pasar. Les voy a dar un ejemplo bien práctico que tiene que ver con el caso de, supónganse ustedes que yo intervengo en un accidente de tránsito. Iba manejando, me llevé por delante una persona y la persona quedó lesionada, tuvieron que reconstruirle la cadera, no sé, supónganse, vaya a saber, ¿no? Y en ese caso, bueno, la persona me inicia juicio. La persona me inicia juicio y podríamos suponer que me van a condenar a pagar. ¿Hay un crédito ya? ¿Esa persona tiene un crédito contra mí? No, no tiene crédito contra mí todavía. ¿Por qué? Porque todavía no tiene sentencia en ese juicio. La sentencia, acto jurídico, sentencia, posiblemente, en el caso de esta persona gane el juicio, va a hacer nacer a favor de ella un crédito para el cobro de la indemnización. Entonces yo, previendo que esto puede pasar, enajeno mis bienes hoy, para que cuando llegue el momento, si llegara de esa sentencia y donde me condenaron a pagar, yo no tuviera nada. Entonces, en ese caso, fíjense ustedes, en ese caso, las fechas o los actos fraudulentos son anteriores al nacimiento del crédito. ¿Se entiende? Es decir, es una excepción. Por supuesto que en ese caso, probado que sea que yo me insolventé a propósito para no pagar esto, también va a poder interponerse la acción de fraude. Pero como yo les había explicado que la regla general era que primero estaba el crédito y después el acto fraudulento, les quería comentar que existe la posibilidad de que haya una excepción, por la cual el acto fraudulento esté primero y el crédito esté después. Fíjense ustedes el artículo 339, después mírenlo, en el artículo
artículo 339, en el inciso A, el Código Civil dice que el crédito tiene que ser de causa anterior o de fecha anterior, ¿sí?, al acto impugnado, es decir, al acto fraudulento. Esa es la regla general. Pero continúa, excepto que el deudor haya actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores, que es el ejemplo que les estoy dando, que es una excepción. ¿Está claro? Bueno, a la hora de la prescripción de la acción, el Código Civil estipula el mismo periodo que para la simulación, es decir, de 2 años. Tengo un plazo de prescripción de 2 años para promover la acción de fraude. ¿Ok? Bien, hemos llegado al fin de la clase. Espero que se haya interpretado tanto el tema que tiene que ver con la simulación como con el fraude de los acreedores. Recuerden fundamentalmente los conceptos. Recuerden en el caso de la simulación los tipos de simulación: relativa, absoluta, por un lado, cuándo es una, cuándo es otra. Recuerden siempre los conceptos, es decir, ¿qué es la simulación? ¿Qué importa la simulación? Es un acuerdo de voluntades de 2 o más personas para celebrar un acto jurídico que tiene un propósito, que es engañar. Eventualmente, más allá de engañar, puede causar un daño. Este es el concepto. Si cuando me preguntan ¿de qué es la simulación? Bueno, mire, esto tiene que ver con una situación en la cual 2 personas o más se ponen de acuerdo para celebrar un acto jurídico con el propósito de engañar a otra persona. Puede ser que aparte de engañarla le causen un daño. Y recuerden entonces que tenemos la relativa, la absoluta, tenemos también la lícita o la ilícita, que tiene que ver con si se causa el daño. Bueno, y frente a la simulación, ¿qué hacemos? Y bueno, se puede promover una acción de simulación. Puede ser que esta tenga lugar entre las partes, hablamos del contradocumento. Puede hacer que la acción de simulación sea ejercida por el tercero, cuando es este tercero perjudicado, dañado por la simulación. Periodo de prescripción 2 años, plazo de prescripción. Bueno, sería una simulación. Acto simulado, o aparente, acto real. ¿Está claro? Y cuando hablamos del fraude de los acreedores, ¿y cuál es el concepto? ¿Qué pasa en el fraude? Bueno, mire, doctor, acá en el fraude hay una situación en la cual un deudor se insolventa. ¿Qué es la insolvencia? Bueno, la imposibilidad de hacer frente a los créditos exigibles. Bien. Entonces me decía, no, se insolventa para no pagar. O sea, tiene la intención de no pagar sus deudas, entonces a propósito celebra una serie de actos jurídicos en los cuales enajena sus bienes para no pagarle al acreedor. ¿Y el acreedor qué puede hacer? Y bueno, el acreedor podría llegar a interponer una acción pauliana o revocatoria o de fraude. Pero tiene que ser el requisito, la insolvencia del deudor, que el acto fraudulento haya provocado o agravado la insolvencia, que la fecha del crédito sea anterior a la fecha del acto fraudulento. En caso en que el acto jurídico sea oneroso, a título oneroso, deberemos probar también la mala fe del adquirente, es decir, que contrató con la persona que contrató con este deudor. Bueno, bárbaro, listo. Hay una excepción en cuanto al requisito temporal de la fecha del crédito y la fecha del acto fraudulento. Puede ser al revés, puede ser que el acto fraudulento sea primero y el acto que da origen, digamos, lo que da origen al crédito sea posterior. Y bueno, también se puede interponer la acción, digamos, ¿por qué? Porque si el acto fraudulento es primero, capaz que está pretendiendo burlar futuros acreedores, este hombre. Y entonces, si la fecha del plazo de prescripción también son 2 años, y el que se beneficia únicamente es el acreedor que interpuso la acción, y se beneficia hasta el monto de su crédito. Bueno, va. Dígame, por último, ¿y la naturaleza de la jurídica de la simulación es la misma naturaleza jurídica de la acción de fraude? No. ¿Por qué? Porque la naturaleza jurídica de la acción de simulación, como también de la lesión, es la nulidad. Lo que se pretende es la nulidad del acto simulado. O sea, que se retrotraigan los efectos como que nunca pasó.
Y el fraude, bueno, el fraude tiene otra naturaleza jurídica diferente. La acción de fraude es una acción de inoponibilidad, es decir, a mí, acreedor que interpuso la acción y triunfe, no me pueden hacer valer el acto fraudulento celebrado por el deudor. ¿Está claro? Por último, ya no les voy a dar más clases, por este año al menos. Es probable que nos veamos en quinto año. Tengan en cuenta, como les dije en un principio, tengan en cuenta, perdón, acá me pregunta Mario Gianelli algo. No, no. Esto puede tener que ver con lo que estábamos hablando respecto a la simulación, Mario. Es decir, si una persona podría, digamos, la simulación, por ejemplo, en la simulación puede ser que no solamente se simule respecto del acto, se puede simular también otro de los elementos que tienen que ver con el acto. Se puede simular el objeto, se puede simular el precio, se puede simular la persona de los contratantes. Por ejemplo, ahí estaría la eventual figura del testaferro. ¿Mm? ¿Está claro? No sé si es lo que me estás preguntando, pero en el fraude no. En el fraude es otra cuestión. Ahí la identidad, la suplantación, como vos lo planteas, la identidad, tiene que ver más con la simulación, no con el fraude. Recuerden lo que les dije en la primera clase. Recuerden que en las materias codificadas se estudian con el código. El estudio comienza con el código. Y no con el apunte. Tenemos que tener claro lo que dice el Código Civil. Las clases y los apuntes les sirven para entender lo que dice el código. Entonces yo refuerzo lo que dice el código, demuestro cómo interpreto y cómo entendí lo que el código dice a través de lo que me explican a veces las obras de la doctrina o lo que me dijeron los profesores en la clase. Pero lo que yo tengo que saber es lo que dice el código. ¿Está claro? ¿Está bien? Entonces, esto es lo importante. Siempre para estudiar las materias codificadas agarramos el código primero y esto les va a servir para toda su carrera. ¿Está claro? Bueno, me despido de ustedes entonces por este año. Nos veremos seguramente la semana que viene con algunos en el segundo parcial. Estudien, pónganse las pilas, que ya falta poco. Hagan el último esfuerzo. Entramos hoy en diciembre. Así nos vamos a las vacaciones felices, todos. ¿Ok? Luego. Muchas gracias, doctor. Feliz año.